¿Cristiano verdadero o simplemente crispeto? Una pregunta respetuosa que en la medida que avancemos podremos establecer no dónde queremos estar, sino dónde nos corresponde estar. Ante todo, seamos conscientes de que el cristianismo apareció apenas hace 2000 años, los que han pasado después de Cristo. Antes de Cristo habían pasado por lo menos otros 4000 años, durante los que existieron y dejaron de existir muchas religiones, cada una de las cuales siempre ha alegado ser dueña de la verdad, sin tomar en cuenta que la verdad no tiene nada que ver con creencias, sino con la razón pura. La historia ha demostrado que a todas las religiones les pasa su cuartico de hora, y con todos sus dioses ancestrales, sus creencias rituales quedan reducidas a mitos y leyendas. Pero lo pasado, pasado. En nuestro presente nos rodean muchísimas religiones, todas las cuales son falsas, pues de no serlo, todas estarían de acuerdo, unidas en una sola religión verdadera. Entonces no sería una religión, sino simplemente la verdad. Lo curioso es que la tercera parte de la humanidad, la cual es mayoría, se identifica como cristiana, incluidos los 1.300.000 católicos que de hecho también son cristianos. Lo que no es curioso, sino preocupante, es que esos miles de millones de personas cristianas con capacidad de razonar no puedan explicar por qué están tan divididas en más de 40.000 confesiones, cada una con creencias, normas morales y prácticas religiosas diferentes, cuando Cristo tan solo enseñó una verdad. En caso de ser católico, mormón o adventista, no sería válido que nos preguntásemos por qué no soy pentecostal o bautista u ortodoxo. ¿Cómo saber en medio de esa enorme confusión quiénes son los cristianos verdaderos y no solamente crispetos? La única persona con autoridad para dar esa respuesta es Cristo, y esto es lo que Él dice. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Esta respuesta la podemos personalizar leyéndola así: Jesús me dice a mí, que creo en Él, que si yo obedezco sus enseñanzas, seré un verdadero cristiano. De lo contrario, seré un crispeto. No solo podemos ir respondiendo la pregunta con que iniciamos nuestra charla, sino que vamos a entender mejor la siguiente advertencia que hizo Jesús. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre sacamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas grandezas. Entonces les confesaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Ante esta clarísima advertencia, ¿cómo asegurarnos de que, llegado el día del que habla Jesús, no nos rechace como a obradores de maldad o crispetos desobedientes? Si Jesús llega a desconocernos, de seguro va a ser porque nosotros lo hemos desconocido a Él, al contradecir su palabra, aunque de labios para afuera aseguremos ser cristianos.
Para obedecer a Jesús es fundamental conocerlo. Por ello, veamos, así sea brevemente, las 3 etapas de su vida. Él fue quien lo dijo: porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. De este breve versículo extractamos 2 enseñanzas. Jesús nació en la tierra como nacemos todos los humanos, pero a diferencia nuestra, Él bajó del cielo. Y hablando de envíos, tenemos que admitir que el enviado no es quien envía. Además de aclarar su procedencia celestial, también nos aclara sobre su existencia prehumana. En una ocasión, a una pregunta de los judíos, les respondió Jesús: en verdad os digo que antes que Abraham naciera, yo existo. ¿Cómo entender esta afirmación si Abraham existió 2000 años antes de que Jesús apareciera en la escena terrestre? El Evangelio de Juan nos lo explica. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Dado que hasta el principio tiene principio, hablemos entonces del principio de todo. Este versículo hace 3 afirmaciones. Primera, en el principio existía la palabra. Si todos estamos de acuerdo en que la palabra, el verbo o el logos son títulos que solo pertenecen a Jesús, en lo sucesivo seguiremos llamándolo por su nombre, Jesús. Al hablar del principio, tenemos que aceptar que alguien o algo causa o da ese principio, sencillamente porque no hay efecto sin causa. También tenemos que precisar el significado de principio. Pero mucho más importante, tenemos que aceptar que Dios no tiene principio ni fin. Es la causa primera. Pero esto no lo vamos a aceptar a las malas. La razón así lo determina. Porque de no ser así, Dios no sería Dios. Lo sería el alguien o el algo que le hubiese dado o causado su principio. Ahora sí, definamos que principio es el primer instante de ser de algo. Obviamente, para Dios no existe ese primer instante, pero para Jesús sí. Y como hemos visto, eso es lo que empieza afirmando el versículo. Así es, antes de ese primer instante o principio, Jesús no existía, pero Dios sí. Y la segunda afirmación lo confirma. Y la palabra estaba con Dios. Está escrito: en ese primer instante en el que la palabra llegó a existir, ya existía alguien con ella. No estaba sola, estaba en compañía de Dios, quien evidentemente es su creador o Padre. Tercera afirmación: y la palabra era Dios. No podía ser de otra manera, porque si el hijo de un humano es otro humano y el de un caballo es otro caballo, y para no extendernos más, el de un pez es otro pez, es apenas lógico que el Hijo de Dios sea otro Dios. Eso sí, cada loro en su estaca. Los papás son los papás y los hijos son los hijos. Lo demás es especular sin fundamento. Para saborear la veracidad de este razonamiento,
Solo se necesita disponer el corazón para la verdad, mediante una oración sincera a Dios, pidiéndole entendimiento. Porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Obvio, el por qué Jesús afirmó existir antes que Abraham. Pero más que eso, evidenciamos su existencia prehumana y pre cualquier otra creación, incluso angelical. Y así quedó registrado en la notaría bíblica. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Reparemos en que el amén y el testigo fiel y verdadero son también títulos que solo pertenecen a Jesús, el principio de la creación de Dios. Si tomamos como referencia los 14.000 millones de años de edad que la ciencia atribuye al universo, podemos hacernos una buena idea de tan solo una parte de la existencia prehumana de Jesús, porque Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y lo invisible, y de todos los seres que tienen poder, autoridad y dominio. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El cálculo de la edad del universo nos permite comprender la brevísima etapa de la existencia humana de Jesús. Escasísimos 33 años y medio, que por ser los más documentados de su vida, permiten que prácticamente todos estemos familiarizados con él, lo cual es muy diferente a poder decir que lo conocemos. La pregunta entonces es: ¿conozco realmente a Jesús? Lo más probable es que todos digamos que sí. Hasta quienes no son cristianos saben de Jesús, como los cristianos sabemos de Buda o de Krishna, Mahoma, Zeus, etcétera, etcétera. Esta misma pregunta la hizo Jesús a sus apóstoles. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, o sea, el Cristo, el Hijo de Dios que vive y da vida. Sin duda, la respuesta de Pedro fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Prueba de ello es el que haya quedado registrada en la Biblia y con felicitación. Jesús le dijo: bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre, que está en el cielo. Cuando Pedro empezó su respuesta afirmando: tú eres el Cristo, no se refería a un crucifijo o a un crucificado. La palabra griega Cristo equivale a la también familiar palabra hebrea Mesías, que se traduce a nuestro idioma como ungido. Lo que quiere decir que Jesús no solo es el Hijo de Dios, sino que es su ungido, su Cristo, su Mesías, su escogido. Se unge o escoge a alguien para una función particular, como caudillo, rey o sacerdote. Bueno, Dios ungió a Jesús como caudillo para liberar a la humanidad de las consecuencias del pecado, que son enfermedad, vejez y muerte, y para dar vida eterna a todo el que así lo quiera.
Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, Salvador del mundo. Al designarlo como mediador entre Él y los hombres, Dios lo ungió también como sumo sacerdote. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, un hombre también. Y también lo ungió como rey del reino de Dios. Y su reino no tendrá fin. No pasemos por alto el ejemplo de Pedro y dispongamos nuestro corazón para aceptar lo que el Padre de Jesús nos está revelando y avancemos a su existencia poshumana. De esta ya van corridos más o menos 2000 años a partir de su resurrección. Porque Cristo murió una vez y para siempre por los pecados, un justo por injustos, a fin de llevarlos a ustedes hacia Dios. Lo mataron en la carne, pero recibió vida en el Espíritu. Sí, Jesús no resucitó en carne y hueso, sino como espíritu inmortal. Aunque durante los 40 días siguientes que estuvo acá en la tierra, como hicieron otros ángeles, Él materializó varios cuerpos humanos. Por eso, en más de una ocasión, sus discípulos no lo reconocieron. Luego de esto, ascendió al cielo y veamos cómo fue recibido de regreso en su casa. Lo más importante de lo que estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Notemos que Dios quiso que se sentara no en su trono, pero sí a su derecha, lo que simbólicamente lo pondría en un lugar por encima de él. Así lo profetizó David cerca de 5 siglos antes. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado para tus pies. Eso es una posición más exaltada. Y llegó a ser sacerdote no según el requisito de la ley que pertenece a determinada tribu, sino de acuerdo con el poder de una vida indestructible. Y ser indestructible es ser inmortal. Ensalzamiento e inmortalidad. Así reconoció Dios el invaluable sacrificio de su amado Hijo. Lo que sí no fue simbólico fue el haberle otorgado inmortalidad, puesto que hasta el momento de su resurrección Jesús era eterno, pero no inmortal. Esto lo podemos asegurar, porque si Jesús hubiese sido inmortal, no hubiese podido morir. Gracias a que Dios, en su sabiduría infinita, creó a Jesús y todos los demás espíritus angelicales como criaturas eternas, Jesús pudo entregar su vida para que nosotros pudiésemos recuperar la nuestra. Esa misma condición de eternidad hace posible que, llegado el momento, el diablo y todos sus demonios en oposición a Dios puedan ser destruidos, poniendo fin para siempre a la rebelión que tanto sufrimiento ha causado a la humanidad y restableciendo la paz y la armonía en toda la creación.